Hola. Bueno, este, realmente los que me precedieron pudieron construir un escenario que ahora a mí me resulta mucho más sencillo desplegar lo que voy a decir sobre lo construido. Tanto ocurre con uno como con el otro. Si yo tengo una voz, voy a ponerlo acá más alto porque ahí está muy fuerte, tanto en lo que se refiere a Andrés Reggiani y a su exposición como a Daniel Muchnik. Justamente cuando ingresábamos a la sala, Reggiani me decía acerca de la dificultad que como profesor tiene para que sus alumnos puedan, digamos, ubicarse en la situación histórica. Eso me recordaba una conversación que tuve en 1993 con Bauman en la Universidad de Londres, cuando me contó la historia de su mujer. Y esto dice la dificultad de abordar estos temas en términos emocionales, no intelectuales. Sí, cierto. El asunto es que estaba con Bauman, lo invitaba justamente a un coloquio que habíamos organizado en la Universidad de Itela, y me dijo como condición para venir que quería que su mujer, Janina Bauman, expusiera un trabajo y, digamos, temas del libro que había escrito. Quedé un tanto asombrada del pedido, me dijo, bueno, yo no quiero ni siquiera travel funds, nada, pero sí que ella participe de este coloquio. Y me contó la historia. Janina Bauman había estado en el gueto de Varsovia cuando tenía 13 años. Pudo migrar a Londres, conoció a Bauman, él estaba en Londres como profesor, en realidad había sido rector. Y en este conocimiento decidieron contraer matrimonio después de un noviazgo, pero la condición al momento de casarse que le puso Bauman a Janina fue, por favor, no hablemos más de esta historia. Y así fue que tuvieron 2 hijas y no les hablaron de la historia. Y llegó un momento en que Janina, ya con hijas grandes, profesionales, le dijo, mira, necesito 1 año de vacaciones del hogar. ¿Para qué? Para escribir. Y se las tomó y escribió un libro que está traducido a 15 idiomas que se llama Invierno en la mañana, la experiencia de una joven en el gueto de Varsovia y después. Cuando se lo entregó a Bauman, Bauman colocó el libro en la estantería, la elogió muchísimo por el tamaño y la cantidad de lo escrito, y allí lo dejó. Pero un buen día, un poco culpógeno, decidió leer el libro. Y a partir de ahí hizo inclusive un switch importante en lo que tiene que ver inclusive con su producción, y lo podemos ver la de antes y la de después de este evento. Y Janina estuvo en el Ditela, y un único detalle, vino el embajador de Polonia deseando acercarse a ella, y él la aproximó, y ella tuvo un pequeño vaído. Es decir, hay que afrontar la historia. Y Daniel, realmente sobre temas que tengan que ver con antisemitismo yo no voy a abordar nada. Está dicho lo que está dicho y gracias. Vivimos tiempos en los que en importantes regiones del mundo el tribalismo excluyente se erige como amenaza. En diversos escenarios del planeta, el individuo corre una vez más el peligro de quedar sumido en una esclavitud esencial en la que su razón de ser es concebida en términos del servicio obligatorio a la nación. Si los nacionalismos pudieron empujar a pueblos presuntamente civilizados a cometer genocidios en Europa en las décadas de 1930 y 1940, un peligro semejante parecería emerger. Las miles de ojivas nucleares acumuladas en arsenales durante la Guerra Fría, y acá me detengo. Estas frases no fueron escritas hoy, son parte del prólogo que escribí
en el año 93 para el libro El genocidio ante la historia y la naturaleza humana. Ha transcurrido un cuarto de siglo desde entonces. Sirvió para introducir una serie de ponencias relativas al tema que el nombre indica. Como dice el título de este libro, El genocidio ante la historia y la naturaleza humana, el propósito del simposio, organizado en la Estela, con gran apoyo de la universidad, fue mirar el genocidio cometido por nazis, fascistas, rexistas y ideologías semejantes en el marco de la historia, y con esta perspectiva abordar el concepto de naturaleza humana. Le pido a Daniel si me pones un poquito de agua, porque yo no tengo acá en mano, tengo que pedir, perdóname, tengo la historia. En lo que va del siglo XXI, se revitalizó la corriente que recupera la reflexión filosófica sobre la naturaleza humana y se ha generado una tendencia hacia la naturalización de la filosofía. Tendríamos así una especie de concepción naturalista de la naturaleza. Ello permite reflexionar sobre el camino y el devenir, como señala Agamben. El hecho del que debe partir todo discurso sobre la ética es que el hombre no es, ni ha de ser o realizar ninguna esencia. Este es un punto central a tomar en cuenta cuando se analiza lo que aconteció sobre la base de una concepción biologicista que finalmente llevó a lo que conocemos como la solución final de la cuestión judía, que justamente un embajador plenipotenciario que se llamaba Luis Lupi anticipó en el año 41 a partir de una percepción muy concreta y muy simple. Su advertencia tiene que ver con que no podía entender que familias que a lo largo del tiempo estaban bien constituidas y que habían sido separadas cuando se llevaron a jóvenes y a hombres en los trenes hacia los campos, no volvieran. Y entonces Lupi, que era un embajador de carrera, pero no venía de un linaje muy paquete, sino que era hijo de un extramatrimonial de un embajador, tuvo una sensible captación de lo que ocurría y lo anticipó. Cuando se publicó El genocidio ante la historia y la naturaleza humana, ya había comenzado la investigación histórica Proyecto Testimonio, que dirigía acompañada por un consejo académico y contó con importantes personalidades. Los documentos colectados permitieron armar el rompecabezas de la política migratoria argentina y conocer, a partir de los informes de embajadores y cónsules, lo que acontecía en Italia, en Alemania, Italia, Checoslovaquia y tantos otros países de la Europa ocupada, incluyendo aspectos importantes de la política antijudía. Además de también, digamos, más allá de eso, al leer el informe es muy interesante percibir cuáles son las actitudes, las expresiones, las sensibilidades de los que informan. Me permito hipotetizar que los documentos de la colección Proyecto Testimonio, que le dimos a conocer al académico canciller Guido Di Tella, no al político, debieron inspirar sus palabras del prólogo del libro que publicó la universidad del mismo nombre, y cito, dijo Di Tella en la inauguración del coloquio: tenemos que pedir disculpas a la comunidad judía en la Argentina y en el mundo y a todos los amantes de los derechos humanos por lo que ocurrió en nuestro territorio patrio. Con la indiferencia a veces y con la complicidad directa otras veces, agravamos la situación generada por la demencia racista de los nazis. Hace referencia, por supuesto, a la política migratoria. Con algunas excepciones, la política migratoria restrictiva hacia los refugiados fue un modus operandi altamente generalizado en todo el continente americano y otros países, como lo mencionaba Daniel.
No es casual que en octubre de 2017 el ministro Trudeau inauguró en Toronto el monumento nacional que honra a millones de hombres y mujeres y niños asesinados en el Holocausto, pero no hizo mención a los grupos de víctimas directas, judíos, gitanos y también a los opositores políticos. Ello a pesar, o tal vez por, que en 1939 Canadá rechazó a los refugiados judíos que llegaron a sus costas en el vapor St. Louis. Fueron 907 personas que debieron retornar a Europa. Algunos de los países europeos los recibieron. Este fue el caso de Bélgica, Francia, Holanda y el Reino Unido. Murieron varios cientos igual. Días pasados, y ante los aires que se dan en el mundo, en noviembre de 2018, Trudeau pidió disculpas por omisión y recalcó la necesidad de preservar la memoria, según dijo, ante los climas de intolerancia que se pasean por el mundo. Es una cita. Un reconocimiento semejante ha ocurrido en Ecuador a partir de la reinstauración simbólica de Manuel Antonio Murros Borrero como cónsul honorario en Estocolmo en estos tiempos. En enero de 1942 había sido destituido por facilitar pasaportes a 80 judíos que se encontraban en Estambul. En adelante me propongo contar la historia a través de la lectura de documentos oficiales, por cuanto pienso que, en este caso, nada puede ser más elocuente de los climas y conductas hacia los judíos en las décadas de 1930 y hasta después de terminar la Segunda Guerra. El germen de la acción política racista en Alemania comenzó 5 años antes de la Kristallnacht, tan temprano como el 1 de abril de 1933, durante la presidencia de Hindenburg todavía, al día siguiente del nombramiento de Hitler como Reichskanzler. Un acontecimiento emblemático fue la celebración del Gran Día del Antisemitismo el 29 de marzo de 1933. Lo organizó el Partido Nacional Socialista, del que Hitler era el Führer, o sea, el líder. Esto fue informado por el embajador extraordinario y ministro plenipotenciario Eduardo Labugle al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Carlos Saavedra Lamas. Además, envió una copia de traducción de las directivas que el Partido Nacional Socialista dirigió a todos sus afiliados, invitándolos a boicotear los negocios, los artículos, los médicos y a los abogados judíos. Por favor, si se puede poner en pantalla. Yo me voy a abstener de la lectura de los 11 puntos porque es muy largo y si me queda algo de tiempo, entonces leeremos algo de eso. Labugle acota en su informe: con realmente un lenguaje diplomático, nada resulta más elocuente y es innecesario el más vivo comentario. ¿Se pueden poner? Ya está. Bueno, fantástico. El 10 de abril de 1933, es decir, 11 días después del gran día del antisemitismo, Labugle envía un nuevo informe que dice así, citas son textuales: el gran día del antisemitismo fue organizado en toda Alemania por el Partido Nacional Socialista con el apoyo del gobierno, expresando que el pueblo alemán tiene derecho a defenderse de los culpables de provocar una falsa opinión internacional contra el régimen actualmente imperante en el Reich. No cabe duda que ha habido exageraciones acerca de las violencias cometidas por los nacionalsocialistas. La revolución nacionalsocialista triunfante quiere subordinar todos los problemas políticos y sociales a la depuración de la raza, y puede decirse que el antisemitismo en el Reich no procede de sectarismo religioso ni de lucha de clases. Por ello, y se refiere al gobierno, tiene por objeto eliminar la actividad nacional todos los elementos que, no siendo de pura raza germánica, han sido asimilados desde hace tiempo por la cultura y vida alemanas, conquistando altas posiciones. El informe prosigue:
Se ha comentado en Alemania y en el extranjero que el ministro de Relaciones Exteriores, Baron von Neurath, presentó una protesta ante el Consejo de Ministros por la acción antisemita que se desarrolla en el Reich y que hasta llegó a amenazar con su dimisión en el caso de que el boicot se continuara cumpliendo en la forma en que había sido anunciado en su origen. Según surge del informe, las expresiones críticas de von Neurath y su decisión de renunciar en caso de que se repitan los actos antijudíos organizados excedían la comprensión de la Google, en referencia al gran día de la movilización del gran día del antisemitismo. En el plano jurídico, esto marca el comienzo del camino recorrido para llegar a la promulgación de las leyes raciales en 1935. Nada en el Tercer Reich fue ilegal, todo se legalizaba antes o inmediatamente después del acto cometido. Pero días después, todavía siendo Hindenburg presidente, se pudo promulgar la ley habilitante. Y esta ley fue un decreto que después se vivió como una enmienda constitucional. El argumento era ley para solucionar los problemas que acechan al pueblo y al Estado. Voy a quedarme acá, no sé si tengo tiempo. El 28 de abril de 1933, es decir, 91 días después de asumir, Hitler logra que Hindenburg apruebe una ley que unificó los cargos del canciller del Reich y presidente. Por ello, ni bien muere Hindenburg en agosto de 1924, suma automáticamente a su condición de canciller la de jefe de Estado. Así obtiene la suma del poder público. Fue entonces que se autodominó Führer, es decir, líder. Antes lo era solamente del Partido Socialista Alemán. Acerca... Creo que voy a cerrar. No voy a entrar en el tema de las políticas migratorias restrictivas, pero lo que sí que puedo decir es cuáles eran las órdenes, o cuáles fueron una de las órdenes importantes que tuve la suerte de encontrar gracias a que pude estar en la embajada en Estocolmo, que se plasma en lo que se llamó la Circular 11. La Circular 11 es un texto de carácter confidencial enviado tanto a embajadores como a cónsulos, inclusive a los cónsules honorarios. El texto dice, es del año 1938. El texto dice, este gobierno prepara actualmente una nueva reglamentación, la Ley 817, a fin de ajustar la inmigración en los límites que imponen las necesidades económicas y sociales del país. Junto con estos propósitos, será necesario considerar también los compromisos que ha contraído la Nación en los convenios bilaterales últimamente celebrados por la Misión de Agricultores Extranjeros. Esto concluye justamente con la orden de no permitir el ingreso de indeseables. La categoría indeseables fue justamente definida por la Argentina en el encargo de varios países latinoamericanos, justamente en la conferencia panamericana. Dejo acá porque si no se hace muy largo y como